Vamos a resolver ahora un problema de movimiento libre también, donde vamos a ver que la acción gravitatoria es la que gobierna la trayectoria, donde básicamente vamos a hacer un lanzamiento de un tiro oblicuo en un plano inclinado. La consigna del problema nos dice lo siguiente, acompañado del siguiente dibujo. Desde la superficie de un plano inclinado, con un ángulo alfa, con la horizontal, se arroja un proyectil con una velocidad inicial en la dirección y sentido indicado en la figura. Si el plano es lo suficientemente largo, encontrar el punto donde el proyectil impacta en él. Bien, el esquema del problema está de alguna forma facilitado por la consigna que nos da un dibujo del ejercicio y donde podemos ver que este dibujo puede ser acompañado por la trayectoria que suponemos que va a seguir aproximadamente, no estaría de mal representarlo. Acá yo lo voy a representar en rojo. Desde ya, por más que está en un plano inclinado, el movimiento va a ser libre y la trayectoria va a ser una parábola con respecto a la horizontal, ¿no es cierto? Y también vamos a agregar en este dibujo el vector que gobierna esa trayectoria, que es el vector aceleración, que va a estar completamente perpendicular al piso. Bien. La velocidad inicial es perpendicular al piso del plano inclinado, y desde ya, como nos dice que el plano va a ser infinitamente largo, sabemos que este punto de impacto con el plano lo podemos continuar hasta que se produzca el impacto. Si no nos tenemos que limitar a ninguna distancia en particular sobre el plano. Bien, el ejercicio básicamente lo que nos está pidiendo es esta distancia, la distancia que hay desde la partícula hasta el punto de impacto con la superficie del plano. Por lo tanto, ya terminamos de realizar las pautas 1, donde hicimos una lectura detallada de la consigna, y la pauta 2, donde hicimos un bosquejo que nos permita esquematizar la información que hay en la consigna. Ahora tenemos que lograr desarrollar un sistema, construir o elegir un sistema de referencia que nos permita finalmente escribir las ecuaciones de movimiento de este tiro oblicuo. Vamos a elegir dos sistemas de referencia y luego decidiremos cuál de los dos podría ser más indicado. En el primer sistema de referencia vemos desde ya que la distancia que tenemos que calcular, que es la distancia, el alcance que va a tener esta partícula sobre el plano, está apoyada sobre el eje X. Y la velocidad inicial acompaña también uno de los ejes, que es el eje Y. Mientras que el otro sistema de referencia, que ya hemos dibujado, respeta las características horizontales verticales de cualquier tiro oblicuo en general. Vamos a compararlos y vamos a enfrentar, en este caso, dos sistemas de referencia y cuál es más y menos beneficioso. En el sistema de referencia 1, vemos que las condiciones iniciales de este problema son vectores que tienen que ser escritos de la siguiente manera. Para este vector velocidad inicial, según ese sistema, nos quedaría la coordenada de velocidad en el eje X nula y toda su velocidad estaría en el eje Y, por lo tanto me quedaría de esta forma. Y la posición inicial, por el sistema de referencia que elegí, sería la 0, 0, porque estoy justamente en el origen del sistema. ¿Qué pasa con la aceleración del movimiento? El vector aceleración. Muy bien. En este caso, con la gravedad, que va a ser igual en todo el movimiento, va a ser constante, en un sistema de referencia de este tipo quedaría participando en los dos ejes. Bien, donde el ángulo del plano inclinado, se puede demostrar geométricamente, está representado entre el eje Y y el vector gravedad. Bien, entonces, con ese ángulo y con ese sistema de referencia, este vector nos quedaría finalmente, nos quedaría el módulo de la gravedad por el seno del ángulo en el eje X positivo, menos, ya que tenemos una componente negativa, la gravedad por el coseno del ángulo en el eje Y. Para el sistema de referencia 2, las condiciones van a cambiar. Las condiciones iniciales van a cambiar en sus componentes. Sus vectores no se van a modificar, pero sí sus componentes. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial en este sistema de referencia nos va a quedar un vector que hay que descomponer, donde este ángulo se vuelve a repetir entre el eje Y y el vector inclinado de velocidad, quedando la velocidad inicial en X positiva multiplicada por el seno del ángulo, punto y coma, la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. En la posición inicial volvemos a tener coordenada 0, 0, y la aceleración, si sobre ella dibujo
el sistema de referencia horizontal-vertical, voy a tener que la gravedad participa solo en el eje Y. Entonces nos va a quedar 0, punto y coma, menos gravedad. Bien, entonces de alguna forma vemos claramente que hay dos sistemas de referencias posibles, que los vectores se modifican en estos sistemas de referencia, y ahora tendremos que decidir cuál de estos sistemas nos va a permitir una racionalización más simple de este problema y finalmente llegar a una solución más simple de este ejercicio. Bien, finalmente llegamos a la pauta 4, donde tenemos que lograr escribir las ecuaciones de movimiento de nuestra trayectoria. Tenemos que aclarar que una vez elegidos los dos sistemas de referencia, la trayectoria que describe la partícula en el espacio es la misma. Lo que hemos encontrado, dos formas diferentes de describirla matemáticamente. Eso nos va a llevar a que hayan ecuaciones distintas en cada sistema de referencia. Un tiro oblicuo sabemos bien que es un movimiento que es un movimiento en dos dimensiones que se puede discriminar en cada uno de los ejes y se comporta en forma independiente en cada uno de sus ejes. Por lo tanto, vamos a observar claramente que vamos a tener en este sistema de referencia, mirando el vector aceleración, vamos a tener dos ecuaciones aceleradas, dos ecuaciones de un MRV para describir este movimiento en este sistema de referencia. Mientras que en el sistema de referencia 2 vemos que la aceleración en uno de los ejes es nula en el eje X, no hay componente de vector aceleración, por ende vamos a tener un movimiento a velocidad constante en el eje X y un movimiento acelerado en el eje Y. Vamos a transcribir las ecuaciones y luego analizaremos cuál de las dos nos conviene para resolver el problema finalmente. Así que nos queda que las ecuaciones de posición en función del tiempo para el sistema de referencia 1 sería en X un movimiento acelerado, donde la posición inicial es nula, donde la velocidad inicial también es nulo, y donde el vector aceleración aporta un medio de gravedad por el seno de alfa por tiempo al cuadrado. En el eje Y tenemos también posición inicial nula, tenemos la velocidad inicial por tiempo y tenemos una componente negativa de la aceleración gravitatoria que la escribimos como coseno de alfa por tiempo al cuadrado. Las ecuaciones para el sistema de referencia 2 nos van a terminar quedando una ecuación de un MRU sencillo, donde no tiene posición inicial, donde su velocidad inicial ya la hemos descompuesto y nos da velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo. Sencillamente nos queda una ecuación de un MRU, y para el eje Y nos va a terminar quedando la ecuación de un movimiento acelerado, con posición inicial 0, con una componente de la velocidad inicial que es coseno del ángulo por tiempo, menos un medio del gravedad por tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones, a primer golpe de vista, nos pueden parecer las dos igualmente complejas, ¿sí? No pareceremos haber ganado nada tomando un sistema u otro. Pero vamos a ver en la próxima pauta, que es empezar a resolver la consigna, nos vamos a dar cuenta que este sistema de referencia va a resultar más sencillo de resolver matemáticamente contra este que también tiene variables de senos y cosenos involucradas. Vamos a comenzar la pauta final, donde realmente vamos a terminar resolviendo la consigna. Y vamos a ver que cuando comencemos el análisis de estas ecuaciones, en el sistema de referencia 1, las ecuaciones van a ser más sencillas por una razón muy simple. El punto de impacto, que es lo que realmente me interesa averiguar, la distancia que recorre sobre este eje, está ya en el eje X de este sistema de referencia, mientras que en el otro caso nos iba a quedar en un punto intermedio de cuadrante, que teníamos que averiguar cuál es ese punto exactamente. Acá tenemos bien definido que el punto de impacto tiene coordenadas en el eje X, que son desconocidas, que las vamos a llamar D, y tiene coordenadas en el eje Y que son nulas. Entonces, este 0 en la coordenada nula en Y nos va a permitir hacer un planteo mucho más sencillo de las ecuaciones del sistema de referencia 1. Bien, así que esto lo vamos a borrar y vamos a comenzar a trabajar con el sistema de referencia 1, donde claramente sabemos que en un tiempo determinado la coordenada va a ser para el eje X la distancia D. Entonces vamos a tener un medio de gravedad por el seno del ángulo por tiempo al cuadrado, y vamos a tener en el eje Y, vamos a tener 0, que es igual
a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de gravedad por el coseno del ángulo por tiempo al cuadrado. Bien, de esas dos ecuaciones que nos quedaron finalmente del sistema, vemos que la segunda ecuación es una ecuación cuadrática incompleta que se puede resolver muy fácilmente sacando factor común el tiempo, quedándonos un producto entre dos ecuaciones muy sencillas. Bien, este tipo de ecuación cuadrática tiene dos soluciones posibles. Tiempo igual 0 y el otro tiempo va a ser resolver igualar a 0 este término donde nos termina quedando donde 2 veces velocidad inicial, gravedad por el coseno del ángulo, el tiempo de impacto. El primer tiempo corresponde al punto de partida y el segundo tiempo corresponde al tiempo en el que llega a recorrer la distancia d sobre el plano. Una vez que tenemos este tiempo, volvemos a la ecuación en x, donde queremos averiguar la distancia de recorrida y reemplazamos directamente, quedando finalmente coseno de alfa al cuadrado. Bien, y acá seguramente este problema de alguna forma nos sirvió para enfrentar dos sistemas de referencias en un mismo problema y saber elegir cuál es el más adecuado. En este caso, la elección fue tratando de que los resultados matemáticos fueran sencillos en base a nuestros conocimientos de matemática. Y realmente nos resultó resolver una ecuación cuadrática y finalmente especializar en una ecuación también cuadrática, dándonos un resultado bastante contundente por la sencillez que tiene en su forma inicialmente. ¿Qué hubiese pasado si elegimos el tema de referencia 2? No vamos a hacer un gran desarrollo, pero vamos a dejar indicado lo siguiente. Claramente hubiese sido complicado tratar de descubrir cuál es el punto donde tiene que impactar, porque justamente el punto de impacto va a ser la intersección entre la trayectoria que describe la partícula y el plano, que también forma una recta sobre el sistema de referencia. La forma más sencilla de resolver esta situación sería lograr encontrar la ecuación de trayectoria en base a las ecuaciones horarias. Eso nos daría como resultado una y en función de x, que nos describiría esta parábola, que terminaría siendo 1 sobre tangente de alfa por x menos, aquí voy a hacer uso de esto, y por otro lado, esta ecuación, que es la ecuación de trayectoria de la partícula, se tiene que intersectar en algún momento con la ecuación del plano, la ecuación de la superficie del plano, que es la ecuación de una recta, que sencillamente nos va a quedar y en función de x igual a menos la tangente de alfa, que es la definición para la pendiente inclinada de una recta, por x. Resolviendo este sistema, llegaríamos a obtener el lugar, las coordenadas x, y donde se encontraría la partícula. Finalmente, para poder llegar a obtener la distancia d, yo tendría que lograr realizar un cálculo trigonométrico con esas coordenadas. Es decir, la coordenada x de encuentro al cuadrado más la coordenada y de encuentro al cuadrado. Obviamente, un camino más largo y más tedioso para llegar a la misma solución por otro sistema de referencia. Este problema se caracteriza por la consigna de tener datos algebraicos, es decir, no hay datos numéricos para resolver. Así que llegamos a una expresión algebraica como resultado de la distancia que va a recorrer en el plano. Siempre es aconsejable cuando uno trabaja en física con estos problemas es utilizar algunos extremos o algunos valores extremos, ya que nos da la posibilidad de que las variables son libres y generales, elegir algunos ángulos extremos para predecir algunos resultados que nosotros podríamos esperar en forma sencilla. ¿Qué hubiese pasado si el dato del ángulo hubiese sido 0 grados?
Entonces, este problema, en ese caso, se hubiese convertido en el lanzamiento de un tiro vertical. En ese caso, la trayectoria no hubiese sido una parábola, hubiese sido una línea recta de ascenso y descenso, y la partícula hubiese caído en la misma posición. Quiere decir que la posición 0 y la posición D final donde va a llegar sería la misma. Así que D tendría que dar 0. Eso lo podemos resolver si ponemos 0 en los ángulos. El seno de 0 me daría 0 y anularía todo el numerador, y el coseno de 0 me daría 1, el denominador no se anularía y este resultado tendería a 0, como era esperado en este resultado. ¿Qué hubiese pasado, por el contrario, si el ángulo se hubiese puesto a 90 grados? Hubiésemos tenido el lanzamiento prácticamente desde una pared, respetando que la velocidad inicial siempre está a 90 grados con la superficie y la superficie forma 90 grados, esto se hubiese convertido en un tiro horizontal. Y por lo tanto el encuentro entre la pared y la partícula no se hubiese realizado nunca. O mejor dicho, se hubiese realizado, en matemática esto se escribe como infinito. ¿Sí? Tendería a infinito el resultado de la distancia de encuentro. Trayendo los 90 grados a la expresión obtenida, vemos que el seno de 90 me da 1, mientras que el coseno de 90 da 0, y queda un numerador dividido por 0. Y esto tendería a infinito. Estas son extensiones que uno hace a veces cuando tiene un resultado algebraico, viendo distintos extremos y confrontándola con la idea que tenemos nosotros de movimiento y el resultado obtenido.